principalmente es todo aquello que yo puedo comprobar, medir en tiempo y espacio, utilizando diferentes herramientas. A eso, pues, le referimos que es ciencia. Lo científico es, pues, la persona que descubre nuevos conocimientos, ¿verdad? O sea, eso es un científico, ¿sí? Ahora, para que esto pueda funcionar y para que esto pueda desarrollarse de forma efectiva, pues nosotros vemos algo que se llama proceso de investigación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos la ciencia, es utilizar este documento, esa acción, para, uno, comprobar teorías. Dos, para crear nuevas teorías. Y tres, para validar el conocimiento, ¿verdad? Pues a eso nos va a llevar y eso nos va a ayudar a hacer esta parte. O sea, por eso es importante que esto pues tenga un sentido más amplio. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la ciencia, entonces decimos que la ciencia va a ser un conjunto de elementos coherentes. ¿Por qué coherentes? Porque nosotros no vamos a tratar de buscar algo que no tiene sentido, sino la ciencia va a encontrarle pues, la respuesta a muchos problemas, pero no problemas efímeros, o sea, problemas que nosotros nos hayamos inventado y que no existan, sino a cosas reales, ¿verdad? Es un conjunto de elementos, pero que se convierten en un conocimiento racional. ¿Y por qué en un conocimiento racional? Porque nos toca a nosotros pensar, idear, analizar esos puntos. Entonces, cuando nosotros ya analizamos datos, información, entonces en esa parte se está convirtiendo en conocimiento racional, ¿verdad? Que tiene que ser consistente y probable. ¿Por qué consistente? Porque debe haber información y nosotros la podemos conseguir y manejar. Debe ser probable que pasándole diferentes evaluaciones, pues entonces ya podamos llegar a la misma respuesta varias veces, ¿verdad? ¿Utiliza un método? Por supuesto. Usted no va a buscar información y después va a ver qué problema hay. Cuando hablamos de un método es un proceso lógico, ¿verdad? O un proceso relacional. Usted identifica una necesidad, de la necesidad usted busca qué es lo que va a erradicar el problema, ¿verdad? El satisfactor, digámoslo así. De ahí tiene que indagar quién brinda ese satisfactor. Posteriormente tiene que verificar entonces las características, si le gusta o no le gusta, el precio, las condiciones del pago, y elige a la persona que más se acerca a lo que usted quiere. Por eso dice que es metódico, porque son series de pasos sucesivos que un paso nos lleva al otro, ¿verdad? Entonces, podemos comprobar la teoría, o sea, podemos comprobar lo que yo digo, pero también lo podemos rechazar. Siempre va a buscar la explicación de fenómenos naturales sociales. Naturales no porque sea una tormenta, sino estamos hablando de naturales, problemas que pasan a diario. Sociales porque indiscutiblemente tienen que afectar a la sociedad. Y en el caso de económicas, ¿verdad? Problemas económicos, socioeconómicos. O sea, cuando hablamos de problemas socioeconómicos, donde hay plata de por medio, ¿verdad? Y todos los problemas, la mayor parte de problemas son socioeconómicos. Porque si lo vemos desde el punto de vista de auditoría, el problema principal, ¿verdad? Son los registros financieros. Y ese es un problema económico, porque lo que están registrando son cuestiones de plata, ¿verdad? Entonces, pues, en esa parte es donde nosotros nos empezamos a desarrollar a través de la ciencia. Entonces, ¿para qué va a servir la ciencia al final? Es para darle una explicación lógica al problema y para encontrar una solución viable. Para eso sirve la ciencia, ¿verdad? Y va a hacer uso de todo lo que acá hemos hablado. ¿Alguna pregunta que tengan o algo que quieran argumentar acerca de lo que hemos estado hablando? Eso yo supongo que lo vieron en la primera parte de investigación. Supongamos. Entonces, esa parte nos va a indicar por ahí. Vamos a continuar, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿verdad? Dentro de los otros elementos que
con los que estamos contando, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito entonces que la ciencia es sistémica, ¿verdad? ¿Y por qué la ciencia es sistémica? Porque va relacionando a paso todo lo que va a hacer. O sea, primero plantea el problema, la duda, de la duda viene un planteamiento, del planteamiento viene un objetivo, del objetivo vienen las variables, de las variables viene una hipótesis, de ahí viene la operacionalización, de eso viene la metodología, se construyen los instrumentos, de los instrumentos se va al campo de investigación, se recaba la información, se depura la información, se presenta la información, se discute y analiza la información, se crean las conclusiones, se crean las recomendaciones y se crea la alternativa de solución. Por eso es sistémica, porque tiene una forma ya establecida de cómo trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que es sistémica. ¿Es acumulativa? Sí, porque a diario nosotros estamos acumulando conocimiento. ¿Es metódica? Sí, lleva un método, o sea, lleva formas de cómo poder hacerlo. ¿Es provisional? Sí, no quiere decir que no funcione siempre. No, lo provisional es que hoy, el conocimiento que hoy tenemos, pues es conocimiento temporal, porque mañana se va a hacer mucho más grande. Hay más cosas que conocer, ¿sí? Entonces, dentro de esto, pues todo lo que nosotros vemos y hacemos es parte importante de toda la situación de investigación. Y la investigación a nosotros nos va a ayudar a obtener mayores y mejores conocimientos en la rama de la ciencia, ¿ya? Entonces, eso es importante. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a obtener conocimiento. ¿Se puede comprobar? Por supuesto. ¿Es especializada? Sí, porque la ciencia es todo, pero cuando se subdivide en diferentes áreas, administración, economía, auditoría, etcétera, ahí se está especializando. ¿Es abierta? Sí, porque recibe información de todos lados y de todo mundo. ¿Es factible? Por supuesto, porque la ciencia hace posible que las cosas se investiguen, ¿verdad? ¿Y cuál es el producto de una investigación científica? Es el nuevo conocimiento. Ese es el producto. Preguntas que tengan. Ahí vamos bien, Lick. ¿Vamos bien? Sí, sí, yo sí. Si tienen dudas, las pueden preguntar. Vaya, Lick, ahí estoy. Bueno, entonces, en este punto, en el que ya estamos entrando, pues vamos a decir entonces que la ciencia principalmente es esa oportunidad que tenemos para mejorar, obtener, agrandar nuestro conocimiento, pero también para poder aplicar instrumentos específicos a cada problema, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante con todo lo que nosotros desarrollamos a través de la ciencia, ¿ya? Ahora bien, tipos de ciencia o cómo es que nosotros clasificamos la ciencia. Entonces, en primera parte dice que la ciencia es básica. ¿Y por qué básica? ¿Ya? Sino que es básica cuando solamente investigamos para conocer, para obtener conocimientos. Ahí es básica, porque no estamos colocando un campo de aplicación, simplemente yo quiero conocer, por ejemplo, cómo se hacen los helados, investiga cómo se hace un helado. ¿Quiere conocer cómo investigar cómo nacen los niños? Pues empieza a investigar cómo nacen los niños, ¿verdad? Solamente está en la teoría, solamente está conociendo conceptualizaciones, ¿sí? Ahora, ahí nos dice que la ciencia es aplicada. Ah, bueno, entonces aquí ya hay otra situación importante. Cuando la ciencia nos dice que es aplicada, entonces lo importante de este punto en la aplicación es que ya no solamente lo tenemos para obtener conocimiento,
¿ya? Sino que en esta parte ya buscamos un problema para resolver, ya no solamente conocer, ¿sí? Entonces ya buscamos algo para resolver. Es aquí donde generalmente nosotros le encontramos razón de ser a la investigación. Porque entonces la ciencia aplicada primero, ¿verdad? Va a ocuparse de obtener conocimiento. Porque cuando nosotros queremos hacer una investigación y conocer acerca de algo, lo primero que hacemos es investigar. Entonces, estamos aplicando la ciencia básica. Cuando ya conocemos, entonces ya empezamos a investigar e indagar el problema, sus causas, sus efectos, y ya proponemos una solución. Entonces ya se convirtió de ciencia básica a ciencia aplicada, pero siempre y cuando va a obtener conocimiento para que ese conocimiento me sirva para cambiar el panorama, el problema que estamos investigando, mejorar esa condición actual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos sirve, eso es lo que nos ayuda. ¿Bien? Preguntas o dudas que tengan. No. No, Lick. Bueno. Ahora bien, es importante entender algo más de esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos desarrollando toda la parte de la aplicación de la ciencia, nosotros empezamos a entender que la ciencia entonces no es algo estático, sino principalmente va a ser algo dinámico, al igual que todo, porque la ciencia lo que va a promover son métodos, formas, y la dinámica de la ciencia es que a cada momento va a obtener información variada que puede entonces mejorar esa condición de conocer para resolver todas las problemáticas que nosotros vemos dentro del medio de la investigación. Eso es importante para nosotros. Entonces, investigar y aplicar la ciencia no es hasta el final. La ciencia se aplica en todo, porque sin la ciencia no habría método. Sin método no hay un procedimiento de investigación. Sin procedimiento de investigación, entonces, aunque haya una pregunta, una duda, no sabemos cómo llegar al final de esa situación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante entender que cuando nosotros decimos que vamos a hacer ciencia, o sea, no es inventar las cosas, sino cuando decimos que vamos a hacer ciencia, es en realidad llegar a la respuesta última, al conocimiento más alto sobre un tema, para luego poder aplicar soluciones al proceso pertinente, ¿verdad? O sea, al problema, ¿verdad? ¿Ya? Ciencia. Entonces, eso es lo importante. Hacer ciencia no es convertirse en un científico superdotado, no. Hacer ciencia es llegar a resolver el problema, en obtener el conocimiento para resolver el problema. Porque cuando usted investigó, cuando usted generó toda esta parte del desarrollo del conocimiento, lo que usted colocó en sus conclusiones de la investigación es eso, es el nuevo conocimiento. Entonces, es ahí donde hizo ciencia, porque entonces usted llegó al final de todo y lo nuevo que usted descubrió, ahí lo está plasmando y está haciendo ciencia, o sea, está conociendo, está generando conocimiento, está generando nuevas formas de pensar, nuevas formas de decir, nuevas formas de poder cambiar esa realidad. Entonces, ¿qué características tiene la ciencia? Pues las características las vimos hace un momento, ¿verdad? Sí, pero principalmente hay una parte de la ciencia que nos va a ayudar a mejorar nuestra condición de conocer, que es, primero, la ciencia básica, porque ahí es donde obtenemos todo ese influjo de conocimiento. Y la ciencia aplicada es la que nos va a ayudar a cambiar nuestra realidad. Por eso se van a unificar las dos, para poder hacer de mejor manera ese punto. Tenemos aquí dos esquemas, ¿verdad? Tenemos por un lado la ciencia pura o formal y la ciencia aplicada o fáctica. Recordemos que en un tiempo al hombre se le estudiaba en su conjunto como número, ¿sí? Y cuando al hombre se le estudia en su conjunto como número, pues todo es número, ¿verdad? No hay pensamiento, no hay alma, no hay psique, sino lo que único que hay, una persona, dos ojos,
2 orificios nasales, 2 pabellones de la oreja, una cabeza, una boca, ¿verdad? 2 brazos, 3 pies, un torso, etcétera. O sea, números. Pero a medida que el hombre empezó a desarrollarse y empezó a buscar aún más del conocer de lo que cada uno pues desarrollaba, entendió que era importante ya no estudiar al hombre solo como número, porque había que entender que el hombre pensaba distinto, ¿verdad? Analizaba distinto que los demás. También el hombre pues tenía formas muy distintas de pensar, de actuar, de ver las cosas. Es ahí, en ese punto, donde el hombre dijo, no, aquí hay que separar y clasificar la ciencia por etapas. Porque una parte tendrá que investigar al hombre y a sus problemas con números, y otra parte tendrá que investigar al hombre a través de las cualidades que tiene, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se divide la ciencia y entonces empieza un estudio más amplio del hombre, de sus características, de sus problemas, de su entorno, de su mejora, de todo lo que el hombre hoy en realidad ha hecho y puede hacer y seguirá haciendo, que es cambiar su entorno a través de la investigación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una investigación pura o formal, ¿verdad? Nos vamos a ocupar a indagar sobre hechos, ¿verdad? Sobre la parte objetiva, sobre las ideas principales de un problema, sobre la forma en que nosotros analizamos un tema, las características de ese tema, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos está afectando el problema? Un ejemplo de eso sería, ¿verdad? ¿Cuántas personas más tendrán que ser contagiadas para que las personas entiendan en San Pedro que deben de cuidar las medidas? Si la vemos desde la parte pura o formal, dice que se encarga de estudiar los hechos. Y este es un hecho, es una realidad, es algo que está pasando. Gente contagiada. Se encarga de estudiar los objetivos. ¿Qué, digamos, qué objetivo tiene que cierre en San Pedro por 10 días? El objetivo es, que la gente no tenga contacto, que la gente tome conciencia, que se reduzca el número de contagios, que ya no se eleve más, pasar de un semáforo rojo a un semáforo naranja, bajar la intensidad de la propagación del virus. Entonces, todo ello, pues estamos viendo, pero no lo estamos viendo cuántas personas infectadas, no estamos viendo que las personas no se infecten, que guarden las medidas, que acaten las órdenes. Esas son cualidades. ¿Por qué? Porque entonces ahora entrará una parte a decir, bueno, ahora, ¿cómo piensa la persona? Y en función de cómo piensa, así es como interpretará lo que se le está colocando. Esa es una parte pura o formal, ¿verdad? El método con el cual se trabaja es plantear las causalidades. O sea, ¿por qué se infectaron las personas? Causa, porque no hicieron caso de abrir el mercado. Efecto, rebrote de COVID. Otro efecto, que nos encierren y no haya comercio. Entonces, esa es la parte pura, la parte de la característica. Estudia las ideas y las características del problema. La parte fáctica es la parte numérica. Aquí es donde nosotros pues, nos ponemos las pilas, ¿verdad? Porque somos los que sabemos más de números económicas, ¿verdad? Y en la parte fáctica, ¿verdad? Se ocupa de la realidad y su hipótesis de acuerdo a los hechos, pero de acuerdo a cómo concibe el problema el investigador. Por ejemplo, cuando hablamos de una hipótesis que veremos más adelante, estamos hablando de una explicación al problema sin que éste haya entrado a un riguroso problema, a un proceso de poder indagar y conocer más. Es una parte deductiva, porque yo digo que lo que puede pasar. Por ejemplo, volvemos al tema que estamos tocando y podemos decir, una hipótesis acerca de lo que está pasando podría ser, los ciudadanos no guardan las medidas de higiene y distanciamiento, se aglomeran en el mercado y por eso todos están contagiados. Hipótesis. ¿Ya la comprobamos? No, es lo que yo pensé. Pero ahora cuando ve la parte numérica, dice,
todos están contagiados, todos a ver cuántos son. Entonces, vamos a investigar cuántas personas están contagiadas, cuántas personas son asintomáticas, cuántas personas están con el virus, cuántas personas ya salieron, cuántas personas ya murieron. Entonces, la diferencia entre la parte fáctica y la parte formal va a explicar por qué las personas se aglomeraron. Ah, es que tenían que comprar sus alimentos, algunos desconocían del mandato, bueno, uno de ellos era sordo, no escucha nada, otra persona no podía caminar tan rápido, entonces por eso la alcanzaron todos. Cualidades, características del problema. En la parte fáctica es cuántos, 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 cuántos. Todo es número para poder ser entendido. ¿Sí? El método principal va a ser la observación. Hay dos tipos de observación, una directa y una indirecta. La directa cuando yo estoy metido en el grupo problema y la indirecta es cuando de lejitos estoy viendo qué está pasando. En este caso, metido en el grupo problema sería que yo fuera comerciante. De lejos, todos nosotros los que estamos en nuestras casas y vemos las noticias. ¿Ya? Entonces, todo esto es importante conocerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que al final nosotros determinemos realmente hacia dónde se va a ocupar cada situación. ¿Ya? Porque esta parte de la investigación, el conocer qué es la ciencia y qué es todo esto, nos va a ayudar a identificar realmente qué es lo importante. Y lo importante acá es obtener conocimiento. ¿Dudas o preguntas que tengan para continuar con nuestra plática el día de hoy? No, Lick, ahí estamos bien. Yo siento que vamos bien, Lick. Va. Entonces, estamos recordando un poquito de lo que hemos visto de ciencia o reforzando lo que ya traemos. Ahora, si podemos ver acá nuestro mapa conceptual, ordena las ideas generales, entonces, nuevamente de la ciencia. Solo que aquí ya lo sintetiza más y nos dice entonces hacia dónde va cada parte, ¿verdad? Sí. Pero lógicamente, es importante relacionar dos cosas. Las ideas, que es lo que quiero investigar, con los números, cómo lo voy a comprobar. Acá surge una duda que todos muchas veces nos hacemos. Porque cuando hacemos investigación, llega algún nuestro docente, de los muchos que pasan por la vida estudiantil de nosotros, ¿verdad? Y nos dice, mire, toda investigación lleva hipótesis. Y a nosotros se nos quedó y se nos grabó que toda la investigación llevaba hipótesis. Pero cuando llegamos a la investigación, no nos damos cómo plantear una hipótesis. Entonces, no necesariamente todas las investigaciones llevan hipótesis. Va a depender del tipo de investigación, del enfoque que se le dé y de la metodología que se esté trabajando. Así es como tendrá la parte de tener ese punto, ¿verdad? Tener esa hipótesis planteada. Vamos a dar un par de ejemplos así un poquito coloquiales. Usted lo contrata a una empresa, la empresa sería 3 hermanos y más, y que se dedica a la comercialización de mascarillas, ¿verdad? Pero cuando usted llega, le dicen, mira, fíjate que tenés que evaluar si las mascarillas están en buenas condiciones. Usted vio las cajas estivadas, una sobre de otra, ¿verdad? Y en una de ellas usted dice, esa caja se ve que está golpeada, esa caja la tiraron, topó en una esquina de algún edificio, de una pared, de una puerta. Entonces las mascarillas ya están adentro, se dañaron. ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Planteó su hipótesis. ¿Pero por qué? Porque primero observó el fenómeno. Cuando observó el fenómeno, usted se dio cuenta que la caja estaba dañada. Y entonces, si la caja está dañada, eso quiere decir que está dañado el contenido. Entonces, ese punto que nosotros tenemos ahí se llama, pues, hipótesis. ¿Y de dónde salió la hipótesis? De la observación que hicimos al problema. ¿Será que funciona para todos? Sí, así funciona toda la situación. Porque hay problemas que nosotros los vamos a resolver simplemente por la observación directa o la indirecta y el poder entonces ya darnos una idea de qué es lo que necesitamos. Pero va a haber otros más especializados que necesitamos hacer una investigación más amplia. ¿Sí? Entonces, todo esto va a tener una repercusión grande
solamente en una situación, llamadas conclusiones. Porque si la forma de investigar fue inadecuada, mis resultados o mis conclusiones son inadecuados, ¿verdad? Eso no quiere decir, no estoy diciendo de ninguna manera que si el proceso es adecuado, pero no se comprobó, o sea, no se aceptó la hipótesis porque los datos son distintos, no sirve. No, mejor todavía, cuando nosotros tenemos una investigación y no se comprueba tal y lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en el campo de investigación nosotros pudimos conocer mucho más de lo que estaba alrededor, que no conocíamos, y que eso entonces nos dio nuevos datos, nuevos indicios que ayudaron a no comprobar la hipótesis. Pero cuando una hipótesis se comprueba del 90% para arriba, la investigación está sesgada. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo va a ser que le estamos pegando con un porcentaje muy alto a algo, ¿verdad? Que no sabíamos. Ya pone en tela de duda nuestro conocimiento. ¿Alguna duda? Lick, Diga. dale, Feria. Lick, perdón, una pregunta. O sea que prácticamente lo que usted acaba de mencionar, que es el cómo se llama, si nosotros acertamos prácticamente ya, o sea que uno debe dudar de su conocimiento, por decir, por no llegar a, ¿cómo se llama? Por no llevar algo diferente a lo que está establecido, por ejemplo. Sí, muchos de nosotros pensamos que una hipótesis lo es toda la investigación y que debe comprobarse y que si no llegó a comprobarse no sirve. Pongámoslo a manera nuestra. Nosotros decimos, yo sé, pero si alguien no lo hace como yo, no sabe. Y si eso no es como lo que se plantea, entonces no tiene validez. No, porque la ciencia nos da a nosotros la libertad y la potestad de plantearlo de 1000 formas distintas y por eso dice, comprueba o crea teorías. No se queda en solamente comprobar, sino también dice crear nuevas teorías, nuevos conocimientos. Ah, ya. Gracias, Lick. Bueno, ahora su Es, compañero, vamos a ver qué dice. casi era lo mismo, Lick. O sea, como usted decía, que un 90% se llevaba la información concreta, ¿va? O sea, si se tiene ese 90% de conocimiento, o sea, puede ser que sea dudosa, decía usted, explicaba eso, ¿verdad? De que entonces tiene que tener un cierto porcentaje la hipótesis que uno está generando. Sí, por ejemplo, una hipótesis, aquí entran dos cosas a jugar un papel importante. Vamos a recordar un poquito acerca de probabilidades y distribución de probabilidades y prueba de hipótesis, ya sea a través de Z, Kendall, T, chi cuadrada, relación y correlación, ANOVA, cualquiera de esas cuestiones. Pero, por ejemplo, hagámoslo fácil, ¿va? Para montar una empresa, ¿será que a la hora de investigar y entrevistar a todas las personas nos van a decir la verdad? No. No. Y entonces a esa parte que las personas mienten se le llama sesgo y error de investigación. Ajá. Porque la probabilidad de que una persona mienta. Si yo agarro un grupo de 10 personas y una me miente, el grado de mentira es bastante amplio, ¿verdad? Porque mientras más pequeño es el grupo de investigación, el error se convierte en más grande. Mientras más amplio es el grupo de investigación, el error se reduce. ¿Y ahora por qué? Porque cuando el grupo es pequeño, una persona representa bastante porcentaje. Ajá. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde entendemos que la investigación sí va a tener un elemento sorpresa llamado error, pero que debemos evitar sesgar, o sea, evitar que la investigación caiga tal y como pensamos, sino tiene que ser abierta porque tiene que obtener todo tipo de información. ¿Para qué? Para comprobar la teoría, ya sea aceptarla o rechazarla y de ahí crear nuevas teorías. Ujú. ¿Ya? Entonces, es importante eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Lick, tal vez uno al respecto de lo que usted dice que
prácticamente, por ejemplo, realizar un muestreo, o sea, lo más es una buena cantidad de personas, por decirle, para realizar ello, para que uno tenga un, así como que, ¿cómo le digo yo? Una, Una o certeza. sea, que tenga más certeza de lo que vaya a realizar. Exacto. Ahora, ahí va a depender del tipo de investigación, va a depender de la metodología, ¿verdad? O sea, eso lo veremos más adelante, pero de ahí depende esa parte, de ahí dependerán todos esos elementos y esas circunstancias con las que nosotros trabajamos. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Bueno. Cuando nosotros empezamos a hablar de investigación, hablamos de algunos elementos o argumentos de la investigación. Y aquí tenemos algunos puntos. Tenemos esta parte que dice fáctico. Cuando hablamos de lo fáctico, se atienden los hechos observados. Cuando hablamos de lo trascendente, ¿verdad? Lo trascendente es, yo investigué un problema, pero no lo dejé solamente ahí, sino le di seguimiento y seguí investigando más y pude conocer más cosas de las que nosotros conocíamos generalmente. ¿Sí? A eso va. Sistemático, porque lleva un orden. Verificable, porque los números nos pueden ayudar a comprobarlo. Comunicable, que sea fácil de dar a conocer y que lo entienda la persona que lo está leyendo o viendo en el caso que fuese un video. Nomotético, acá es una parte principal, ¿verdad? De crear, no teorías, sino leyes o crear nuevas formas de cómo obtener información, de cómo crear conocimiento, de cómo comprobar algo. Porque eso se da, o sea, uno en el camino encuentra otros métodos distintos a los que uno está acostumbrado, o uno mismo, pues con todos los métodos que hay, hace una mezcolanza de eso y ya puede comprarlo de otra manera. ¿Ya? Abierto, porque acepta opiniones de todo el mundo, ¿verdad? Porque entonces no hay una sola verdad, sino que todos tienen su verdad, pero hay que obtener todas esas verdades para llegar a la verdad absoluta. Histórico, porque la investigación, quiera o no, nos ayuda a investigar cosas pasadas, cosas que ya se dieron. Metódico, porque hay que seguir pasos tras paso, tras paso, tras paso para llegar al final. ¿Ya? A eso nos va a llevar ese punto. Entonces acá tenemos, si podemos ver aquí al lado izquierdo de mi pantalla y de la de ustedes también, supongo, tenemos el primer paso, dice, es contexto o problematización. Ah, bueno, ¿en qué consiste eso? Cuando nosotros empezamos a desarrollar una actividad, una acción, una generatriz, o sea, algo que nos va a servir, lo primero que nosotros tenemos es la idea del problema. Por ejemplo, mañana cierran San Pedro y no sé cómo quedó San Marcos, el lunes lo van a cerrar de plano. De Pero seguro. van a cerrar San Pedro y San Marcos. Va. Entonces, el primer problema que viene a mi mente es, yo no salí hoy a hacer despensa y ¿dónde consigo alimentos? Puro Tortrix. Va, entonces, va, ese es el primer problema. Ahora la problematización es que no me dio tiempo, es que no tenía dinero, llegué ya tarde al banco, tuve que hacer cola. De ahí, causas, efectos. Ya no podía comprar, los negocios estaban cerrados, había aglomeración de personas, casi los productos estaban agotados y ya era hora de venirse y dar clases en la universidad de forma virtual y ya no pude comprar nada. Estoy problematizando porque estoy viendo por qué ya no compré y estoy viendo
cuáles son las causas o los efectos que eso me está provocando, o sea, ¿verdad? Y el efecto más grande es, me quedé sin alimentos, voy a pasar hambre, me voy a poner más delgado. Entonces, contextualización del problema, problematización, plantear causas y efectos. Segundo, abstracción inicial. Bueno, ahora tengo varios elementos y varias situaciones, y dentro de esos varios elementos y varias situaciones, la abstracción inicial es, bueno, de todo el problema que tengo, de todos esos elementos, yo voy a generar una situación donde me centro en uno, el que más afecta, ¿verdad? Y ese tengo que resolver. No se resuelven todos los problemas, se resuelve uno. Y por eso cuando uno está problematizando, ya sea está usando un árbol de problemas, está utilizando un Ishikawa, está utilizando un diagrama de Pareto, un diagrama de Venn, está utilizando un marco lógico o cualquier otro elemento para problematizar, usted siempre va a llegar a determinar cuál es la causa más grande. Y entonces a esa se comienza a dar solución. Porque entonces aquí nosotros ya tenemos una guía de hacia dónde tenemos que irnos, con qué tenemos que partir para poder dar solución al problema. Luego viene la teorización, marco teórico, como nosotros le llamamos. ¿Y qué es? Investigar entonces las categorías. Voy a explicar en qué consiste esta situación de las categorías. Si mi problema es alimentos, ¿verdad? Mi categoría va a ser alimentos crudos, alimentos semicocidos, alimentos enlatados. O sea, esas son categorías, o sea, es las partes en las que se divide el problema que yo estoy tratando. ¿Sí? Entonces, en eso. ¿Verdad? Entonces, esa parte es la que nos interesa y nos importa a nosotros como personas, como individuos, como investigadores. La cuarta parte es análisis de la potencialidad del contexto. Lo vamos a poner en palabras fáciles. ¿Qué vamos a analizar? ¿Será que sí puedo obtener información o no? ¿Hay fuentes de dónde yo obtenga información? Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿voy a investigar? Sí. Cuento con toda la información posible, ¿verdad? Cuento con el lugar donde obtener información. Sé dónde ir a traer esa información. Por ejemplo, si vamos a plantear, digamos, desempleo por COVID, ¿será que yo puedo obtener esa información? ¿Será que hay alguien, personas, instituciones que me pueden dar esa información? Tal vez exacta, ¿no? Quizás, Lick. Pero es el Ministerio de Trabajo, no sé qué tanto tenga relación en eso de así el desempleo de personas por el COVID, ¿va? Exacto. No sé si ellos puedan dar una respuesta. Exacto. Entonces ya vimos la primera parte, Ministerio de Trabajo. Ya tenemos el primero, Ministerio de Trabajo. Segundo, pues, información de prensa libre en Internet. Tercero, pues, qué sé yo, personas que han sido despedidas y que la causa haya sido, mire, usted la vamos a despedir por el COVID porque ya no le podemos pagar más. Entonces, a eso me refiero. ¿Sí? Y tal vez por una encuesta, tal vez que se haya realizado tal vez algún organismo, digamos, o algún periódico, tal vez. También, exacto. ¿Y en dónde más? Pues entonces vamos a ver si ya hay una publicación, ¿verdad? Y vamos a irnos a, qué sé yo, a Prensa Libre o a alguna página o al Ministerio de Trabajo en sí, etcétera. Y vamos a encontrar que desde el año 2019 hasta la fecha, el 25 de julio, la parte de desempleo subió del 0.06 a 0.23%. O sea, de cada 100 personas, 23 no tienen empleo. De cada 10 personas que despidieron, 3 personas las despidieron por COVID. No por enfermas, sino la excusa de no poder
cubrir de salarios, ¿ya? Y la última parte que dice aquí es la interpretación de los datos. Cuando yo esa información que obtuve ya la depuré, solo me quedo con la que es necesaria, ahora vengo y la analizo, lo que estamos haciendo ahorita. Es por qué la despidieron, cómo fue que esto era real o no, cuál fue la excusa que pusieron, cuántas personas han despedido, cuántas empresas han despedido por eso, etcétera. Empezamos a hacer una explicación de todo ese bagaje. ¿Ya? Entonces, es importante empezar a entender esto. Y esto, lógicamente, es una pequeña orientación de lo que nosotros vimos, o un repaso de lo que vimos en metodología de la investigación. ¿Sí? Ahora, hay dos formas, ¿verdad?, en las que uno trabaja, ¿verdad? Y esas dos formas en las que uno trabaja, una es que hay una forma metódica de obtener información, o sea, científica, porque todo tiene método, pero hay una forma científica y hay una forma muy práctica sin tener método, es instrumentos, digamos, científicos, ¿verdad? Usted iba por la calle e iba caminando y por casualidad se encontró con una persona que iba platicando con otra y dijo, mira, yo tengo trabajo, por el COVID me despidieron. Esa fue una forma muy no metódica, hasta vulgar, ¿va?, de obtener información. Alguien va a decir, ah, mire, por suerte obtuve información. No iba buscando eso, pero la obtuve. En cambio, la científica, usted tiene que ir a buscar a esos informantes, entrevistarse con ellos, ¿verdad?, para que le den esa información. ¿Ya? Entonces, es importante entender todo ese punto de la investigación. Hay mucho por conocer en la investigación, hay mucho que interpretar en investigación. Ahora, pregunta, porque ahora me toca preguntar. Cuando recibimos metodología de la investigación, y estábamos hablando de investigación, y estábamos hablando de conocimiento, estábamos hablando de la parte científica, porque es la primera parte de la cual se debe hablar, para ustedes, ¿cuál fue lo más importante? ¿El obtener conocimiento? ¿El transformar el conocimiento, explicarlo? ¿O el tener un instrumento para obtener el conocimiento? Lick, yo tal vez pienso que primero sería tener el instrumento para obtener el conocimiento, porque si no tenemos el instrumento, se nos complicaría quizás tener el conocimiento. Conocer acerca de su compañero y su compañera. ¿Ustedes qué opinan? No les escuché bien la pregunta, Lick. ¿Qué es lo más importante? ¿Obtener conocimiento? ¿La forma de obtener conocimiento o cómo interpretar el conocimiento? La forma en cómo obtener conocimiento, Lick, yo creo que, bueno, a mí algo me llamaba mucho la atención en ese curso, era de que, por ejemplo, lo típico, ¿Qué era lo que le llamaba la atención en el curso? de que prácticamente, o sea, lo típico, Hay algo importante dentro de toda esta parte de conocer, que se llama pensamiento. ¿Ya? ¿Y cuál es el pensamiento? Son nuestras ideas, es la forma de cómo concebimos lo que estamos analizando o desarrollando, ¿verdad? Porque el pensamiento es la idea y la forma de cómo analizamos, pero también es cómo nosotros vamos relacionando en nuestra cabeza todo el proceso, ¿verdad?, con el que nosotros trabajamos. Cómo es que va apareciendo todo eso, ¿ya? Viene una idea, pero ambos, o ustedes y yo, pudimos pensar en la misma idea, el mismo problema, cómo ganar el año en línea. Y Sin tareas.
¿Ya? Entonces, ya viene la primera persona y dice, sería bueno ganarlo sin tareas. Y nadie más dice, Ah, sería bueno ganarlo sin tanta clase. Es decir, sería bueno solo con la presencia ya ir ganando. Y alguien sería, no, sería bueno con la presencia hacer análisis, estudiar y pasar el examen. El pensamiento es la forma distintiva que nosotros tenemos de todo lo que vemos, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos determinar en esta parte del pensamiento cómo guiar el proceso. Y entonces por eso es que empezamos a crear procesos de investigación. ¿Ya? Y dentro de esos procesos de investigación, entonces hay algo importante que se llama vinculación del pensamiento. Entonces, primero nace con la idea, luego se va a tener una idea un poquito más concreta. De ahí nos vamos a una reflexión. ¿Será que lo que estoy pensando es o no es? ¿Verdad? De ahí le damos una explicación cuando ya observamos. De esa explicación ya hacemos un análisis más profundo, ¿verdad? Y de ahí entonces, cuando llegamos al final de todo, volvemos a revisar y decimos, ah, mi idea era esta, pero cuando terminó la investigación terminó con algo totalmente distinto. Entonces, ahora yo conozco más y entonces el pensamiento es distinto. ¿Sí? No sé si se entienda. Silic. ¿Sí? Sí, listo. No vamos a hacer lo que hace Superman y el Chapulín Colorado, Que hacen clic. porque ellos van en contra de la lógica, porque primero se pone el pantalón y después la ropa interior. Es como que en investigación nosotros viniéramos y dijéramos, ah, sí, el problema es alimentos. Ah, bueno, démosle solución ahorita y después vemos cuáles fueron las causas. No se puede, no funciona, Cabal. ¿verdad? ¿Ya? Ahora vamos a algo más. Entonces aquí estamos hablando del conocimiento y esta imagen nos resume todo lo que hay que generar en conocimiento. Y el conocimiento es eso, conocer, aprender, razonar, aplicar nuestros sentidos para poder seguir conociendo. Y entonces ahí sale algo que nosotros a veces no queremos tocar y se le denomina paradigma. ¿Y qué es un paradigma? El paradigma es la forma de pensar que muchos de nosotros tenemos. ¿Sí? La forma cuadrada de pensar. Si usted le dijeron desde niño que el verde era verde porque era verde, y usted dice, el verde, ¿y qué es verde? Porque es verde nada más. Ese es su paradigma, es su forma de pensar. Pero si a alguien le dijeron, mira, fíjate que el verde sale en la combinación de estos y puedes tener una paleta de colores y aplicarlo y significa tal cosa y etcétera. Entonces cuando le pregunten, mire, ¿qué es el verde? Ah, el verde es un color, el cual, y usted empieza a explicar todo. O sea, ese es su paradigma, es su forma de pensar. ¿Sí? Y en investigación y en todo lo que nosotros tenemos como ciencia, lo que más vamos a encontrar son paradigmas, formas de pensar de las personas. ¿Sí? Y eso encontramos de un paradigma. Pero resumiéndolo, el paradigma es la forma que tiene cada persona de De pensar, pensar. de actuar, Oh, ¿verdad? Y entonces, por eso es que nosotros nos encontramos con personas que cuando nosotros le expresamos nuestra idea, a ellos no les gusta y dicen que la idea que tiene que ser es la de ellos, pero porque su forma de pensar es muy cuadrada, ¿verdad? ¿Ya? ¿Preguntas? no le. ¿Sí se entiende? Bueno,
Ahora vamos a ver qué es el método científico. Y el método científico, ¿verdad? No es más que el conjunto de procedimientos que vamos a aplicar para poder obtener información. Ese es el método científico. ¿Sí? Entonces, esa situación del método científico a nosotros nos ayuda a establecer principalmente la ruta a seguir con nuestra investigación, ¿verdad? Eso es el método científico, pero nos ayuda a observar, a organizar la información, a crear hipótesis, a utilizar adecuadamente la información, a verificar el problema y la información. A eso nos ayuda el método científico, o sea, es la base, es la línea, es la guía con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Correcto. Entonces, el método científico ayuda a generar todo ese conocimiento. ¿Cómo es que nosotros pensamos? Pensamos de esta forma y de unas miles de formas más, pero nos ayuda a identificar cuál es la parte factible, viable y práctica de que podamos obtener conocimientos, ¿verdad? Eso es importante. El método científico nos ayuda en primera instancia a observar el problema, reconocer cuál es el problema. A segunda instancia, a poder dotar de una hipótesis, o sea, de una explicación tentativa. Y tercera, a poder obtener información para luego determinar en el nuevo conocimiento, comprobar o rechazar lo que hoy nosotros tenemos como información. A eso. Bueno. Preguntas. ¿Qué hora es? Pues No, ya son Lick, ahí las estamos bien. 9:43 y ya el tiempo se nos va terminando. Tan rápido, Lick. Sí, tan rápido. Hombre. Bueno, señores, esta es la primera clase. Para esta, la tarea que tienen que entregar ahorita es la tarea que está en la semana 1. La tarea de la semana 2 la vamos a dejar pendiente porque falta explicar todo ello. Ah, bueno. Se va a entregar hasta dentro de 15 días, de este sábado en 15. Entonces se entregarían este sábado la tarea 1. La 2, la 3 y la 4, que se convierte en una sola, es para dentro de 15 días, porque eso tiene que ver mucho con epistemología. Correcto. ¿Sí? De acuerdo, Lick. Entonces, el video lo voy a subir a YouTube, no lo voy a dejar en la plataforma de Zoom, porque tengo muy poco espacio en Zoom ahorita. Lo voy a subir a YouTube y de YouTube, pues entonces mando ya la información al curso, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Link. Entonces, el link, ustedes ya pueden acceder al link, pueden ya bajar o ver el video desde ahí. Bueno. ¿Sí? Bueno. Señores, fue un Lick. gusto haber estado en la clase con ustedes. Igualmente, Lick, gracias. Fue un gusto que nos viera. Cuídense bastante. Fue un gusto verlo, Lick. Igualmente. Fue un gusto que me viera, Lick. Bueno, Venga. ahí con cuidado, por favor. Igualmente, Lick. Bueno, Lick, Fer. no te quedes sin comer. Por favor, Lick. Sí, hombre, tenemos que ver cómo hacer eso. Entonces, nos vemos, señores. Que tengan una feliz noche. Gracias, Lick, igualmente.